senadoras y senadores y el público presente. Quiero manifestar que la intención mía de concursar o de estar presente en esta selección para consejero de la Judicatura se debe a que estoy plenamente convencido de que una de las labores fundamentales del Estado es la impartición de justicia, pero no vista de manera objetiva y de manera práctica únicamente, como el hecho de establecer un tribunal y llevar esa impartición de justicia, concretarla en la definición de un litigio. Yo pienso que lo más importante es la persona humana, que es la que va a llevar la impartición de justicia. En este caso, bueno, pues lo más importante, y que es lo que nos trae aquí con ustedes, pues es la selección de jueces y magistrados que estén al frente del Poder Judicial Federal con la intención de llevar una justicia objetiva, una justicia imparcial, independiente. ¿Y cómo le vamos a hacer? Porque esos ideales que están plasmados en nuestra Constitución, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, lo importante es llevarlos a la práctica. ¿Y cómo le vamos a hacer? Yo creo que la clave fundamental, la primera, es saber elegir a los jueces de distrito que van a estar al frente del Poder Judicial Federal. Para ello, no solamente basta una capacitación en el orden intelectual, no solamente basta el hecho de que estemos al tanto de las reformas constitucionales, de lo que son los derechos humanos, de lo que nos dicen nuestros tratados internacionales, sino lo más importante yo creo que es tener ética judicial. ¿Y cómo lo vamos a medir? Yo pienso que debe hacerse realmente un análisis muy concienzudo de la personalidad de aquellos seres que vamos en un momento dado, a impartir justicia, tanto en el aspecto del entorno social en el cual nos movemos, tanto en el aspecto de salud física, salud mental, pienso yo, para tratar de medir de alguna manera que realmente esa persona sea congruente con el puesto en el cual va a estar. Y bueno, pues estos son ideales en verdad probablemente difíciles de medir, pero creo que, por ejemplo, el Instituto de la Judicatura Federal, hubo un tiempo que para acceder, en el caso de su servidor, a juez de distrito, nos hacían un examen psicométrico, que sabemos bien que a nivel de nuestras universidades, de las gentes estudiosas en la materia, los exámenes psicométricos o de entorno social y psicológicos son muy eficientes para medir en un momento dado el grado de certeza, de verdad, en que nosotros nos estamos moviendo. Después no sé qué fue lo que pasó, se quitaron esos exámenes, incluso antes había también la posibilidad de que se hacían exámenes psicológicos más profundos, y yo lo llegué a vivir de algunas personas que no pasaron ese examen y pasaban el de conocimientos. Cuando uno los conoce, cuando uno los ve y ve a esas personas, dice, sabe uno perfectamente por qué no habían pasado, porque a veces no hay congruencia entre el actuar, el pensar. Una cosa que yo creo que es fundamental para acceder al cargo de juez de distrito, sabemos bien que nuestra legislación prevé el sistema de exámenes de oposición libre e internos, con los cuales en lo personal yo me encuentro completamente de acuerdo. Es importante que se privilegie la carrera judicial, es muy importante, pero también es muy importante que entren personas de otros lugares, como por ejemplo de la academia, donde hay personas pues muy capacitadas al respecto. Pero creo que es importante no solamente que exista un examen de oposición, sino que exista, como se hace o se hizo en un tiempo en el Instituto de la Judicatura, un curso intensivo, no solamente
donde se realicen estudios de actualización, sino también se nos adentre sobre la ética judicial. Eso para mí es importantísimo. En la medida en que lleguen a los cargos de jueces de distrito, de magistrados de circuito, personas realmente comprometidas con la impartición de justicia, con la vocación del servicio público, con la vocación de llevar justicia al desvalido, porque al final de cuentas nosotros nos debemos a los gobernados, ¿sí? Con esa visión de llevar justicia de manera objetiva, de manera imparcial, pues yo creo que se van a resolver muchos problemas en el Poder Judicial Federal. Y esa es pues una de las cuestiones que a mí me animan mucho para seguir en esta vocación de servicio y afortunadamente, pues ojalá algún día como consejero o en algún otro cargo de la Judicatura Federal. Muchísimas gracias. Magistrado, tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho. Sea usted bienvenido, felicitaciones. Gracias, don Manuel. Quiero pensar que la responsabilidad que se tendría en este cargo es verdaderamente enorme por la dimensión administrativa de la institución y por la complejidad de los asuntos que trata. Entonces yo le quiero hacer una pregunta que parecería que no es parte del tema, pero me parece que es central. Dígame usted cómo organizaría usted su agenda de trabajo de un día, pensemos en 10 horas de trabajo, en función de lo que son los fines de la institución. ¿Qué haría usted en esas 10 horas? ¿Cómo repartiría el tiempo? Gracias, senador. Adelante, magistrado, por favor. Sí. Bueno, 3 minutos. Sí, yo creo que en primer término, pues, para los fines de la institución, de lo que sería el Consejo de la Judicatura, en la administración de esas 10 horas, como usted bien lo dice, don Manuel Camacho, sería, primero, dedicarme de lleno a lo que sería la capacitación de las personas que forman el Poder Judicial de la Federación. La capacitación porque es importantísima, el hecho de estar al tanto de las reformas constitucionales, de las reformas legislativas, como decía hace un momento, del estudio sobre las innovaciones a nivel internacional de la Corte Interamericana, de sus resoluciones, de la evolución de los derechos humanos, etcétera. Esto pensaríamos que abarcaría un 40%, pensemos. Un 20% o un 30% para pensar en sistemas, en formas de concientizar a todo el personal del Poder Judicial de la Federación, al hecho de lo que es la vocación de servicio, como yo decía hace un momento, a la ética judicial. Y dentro de ello, pues entran cuestiones ya administrativas, que probablemente abarcarían otro tanto por ciento más, en cuanto sería a la profesionalización de las personas que integran el Poder Judicial de la Federación desde el punto de vista de los órganos jurisdiccionales, en donde creo que es fundamental que desde la base, que en este caso son los oficiales judiciales, ya se vaya profesionalizando ese cargo de oficial judicial, incluso que entrara a ser parte de la carrera judicial, cosa que a mí se me hace muy importante, porque en la actualidad pues los cargos de oficial judicial se toman dentro de los órganos jurisdiccionales pues a iniciativa del titular, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debe, desde la base, desde el oficial judicial, debe someterse a un concurso o a un curso, a un examen, con el objeto de que existan personas más idóneas
para esa función de oficial judicial. Y eso ya abarca tanto la cuestión ética como la cuestión administrativa, y estaríamos hablando ya de un 30-40%, y el 20% yo creo que ya a los recursos materiales. A los recursos materiales, que para ello, bueno, pues es indispensable tratar de hacer lo más con el presupuesto que se tiene asignado. Yo creo que eficientizar lo más que se pueda los recursos que se tienen en la medida en que se pueda, y si no, pues entonces creo que es fundamental que el Poder Judicial de la Federación tenga esquemas, tenga la oportunidad de un diálogo más directo con las instancias correspondientes, que en este caso sería con la Cámara de Diputados, que al final de cuentas es la que va a resolver, a determinar lo conducente sobre el presupuesto, para el efecto de que también exista conciencia por parte de los legisladores de las necesidades del servicio, si en su caso hay necesidad de un mayor número de dinero para poder hacer llegar la impartición de justicia a todo el país. Creo que así, bueno, pues completaríamos ese 100% de las horas, señor senador. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Yo creo que la justicia en nuestro país es una justicia a dos velocidades o a varias velocidades. Una velocidad, la del Poder Judicial Federal, y la otra, la de los estados. Y esas disparidades se perciben sobre todo en las capacidades materiales de respuesta en términos de la prestación de servicio público de justicia, pero también en la forma en la que se forma el capital humano. Las carreras judiciales a nivel federal y a nivel local no se comunican entre sí. Una persona que realiza una carrera en lo local tiene que entrar como cualquier persona, realizar los exámenes, formarse como cualquier postulante al Poder Judicial Federal y viceversa. Mi pregunta va, ¿qué opinión le merecería intentar una transformación de la escuela judicial para convertirla en una verdadera instancia nacional de formación de juzgadores, independientemente del ámbito en el cual se pretenda desempeñar el cargo, que sirva la escuela judicial como una manera de estandarizar las capacidades de aplicación, de administración, de justicia, y de alguna manera también cambie la forma en la que se va capacitando a los jueces y magistrados? Yo le plantearía un poco la inquietud de esta manera. ¿Podemos convertir a la escuela judicial en una institución de carácter nacional que forme a todos los jueces y magistrados de todo el país, independientemente del ámbito de la jurisdicción? Y por el otro lado, si sería conveniente que habláramos formalmente de una universidad judicial, en la cual no únicamente el proceso de ingreso al Poder Judicial se diera a través de un examen por oposición, sino al final de cuentas un proceso de enseñanza a lo largo del tiempo con ciertos instrumentos pedagógicos, sobre todo focalizados a lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional. Por sus respuestas de antemano, muchas gracias. Pues yo creo que usted la ha dado, señor senador, y la verdad es una excelente idea. Creo que definitivamente sería excelente que existiera una universidad judicial. No veo, y menos ahora, ninguna división que debiera existir entre la justicia local y la justicia federal. Máxime que ya hay experiencias como las del estado de Veracruz, y entre otros estados, donde se están realizando ya, existen acciones de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, quejas que se parecen al amparo, porque ya se pueden elevar ante las salas constitucionales de algunos estados, como este que estaba yo mencionando, de Veracruz, la violación de derechos humanos que se establecen en las constituciones locales. Ahora, es un hecho que las constituciones locales, como bien lo saben todos ustedes, pues deben apegarse a la Constitución Federal, de manera tal que no existe ninguna antinomia, no existe ninguna contradicción en cuanto a lo que sería la justicia local, la justicia federal.
Se me hace extraordinaria definitivamente su idea de que existiera un servicio de carrera que empezara incluso desde la universidad y que a través de esa profesionalización se pudiera acceder o se debiera acceder en un momento dado a lo que sería la administración de justicia, tanto local como federal. Y lo único que pasa es que se trata de ámbitos de competencia diversos. Pero la verdad es que es lo mismo, porque al final de cuentas de lo que se trata es de impartir justicia sobre la base de los derechos humanos a todo el gobernado. Muchas gracias, magistrado. No, gracias a usted. Tiene el uso de la voz el senador Zamora para formular pregunta. Gracias, presidente y presidenta, muchas gracias. Quisiera que me pudiese compartir alguna reflexión sobre un tema que durante muchos años se ha venido tratando de dirimir. Yo quisiera saber su opinión sobre el sistema de justicia en el ámbito laboral. Si es correcto que siga persistiendo los sistemas de justicia dependiendo del Poder Ejecutivo, o tenemos que reconducir el sistema de justicia en el ámbito laboral al ámbito estrictamente del Poder Judicial. En este sentido, creo que es importante la valoración, porque sabemos nosotros que es tomar decisiones jurisdiccionales que tienen que ver con la interpretación de las normas frente al caso concreto, y que históricamente este sistema de justicia siempre ha dependido del Poder Judicial en ambas materias o en ambos fueros. De tal manera que me gustaría mucho conocer cuál sería su perspectiva sobre un tema que me parece que es muy importante. Gracias, senador Zamora. Adelante, magistrado. Muchas gracias, señor senador. Yo creo que su pregunta está íntimamente relacionada con un tema que se ha venido abordando desde hace tiempo en esta honorable soberanía en cuanto a la reforma del Estado. Y creo que yo sí estaría de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo con que estos tribunales debieran pasar a formar parte del Poder Judicial, así como, por ejemplo, tratándose de la reforma del Estado, creo que se va a tener que caminar, se va a tener que evolucionar a que poco a poco lleguemos a dividir las funciones en un tribunal constitucional y en un tribunal meramente de legalidad. Así también tiene que llegar a evolucionarse en cuanto a lo que es la justicia en materia laboral. Y creo que es muy necesario, precisamente para cristalizar esos objetivos de imparcialidad, de objetividad en todos los ámbitos, incluso en el ámbito laboral, el hecho de que la justicia laboral se imparta por el poder al que le corresponde. Creo que eso es lo que debería también de existir, y con ello, bueno, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Y es de lo que se trata, yo creo, de que vivamos realmente en un régimen democrático, que se vaya perfeccionando día con día y donde exista también, pues obviamente por consecuencia, el hecho de la independencia de cada poder y esto pues en beneficio de los gobernados, porque al final de cuentas es como lo decía desde un principio, es a las personas a las que nos debemos, ¿no? A los gobernados. Y debe haber entonces una mejoría en los sistemas de justicia, y entre estos pues estaría obviamente para mí el hecho de que la justicia laboral pasara a formar parte del Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Está abierta la lista de oradores. No habiendo más intervenciones, le agradecemos mucho al magistrado González Valtierra su participación esta mañana en la Comisión de Justicia. No, muchas gracias a ustedes, señores senadores.
Álvarez, director de área en la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, director general de Relaciones Nacionales e Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, director general de Derechos Humanos, Equidad y Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, así como asesor en el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido autor de las garantías de los imputados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, publicado en las memorias de la reunión del Senado de la República, también escrito Libertad Personal, Derechos Humanos y Procuración de Justicia Penal, en memorias del Seminario Internacional, la Libertad Personal y Colectiva en Colombia. Bienvenido, licenciado González Casanova. Tal y como lo establece nuestro acuerdo, le daremos la oportunidad de hacer una breve presentación y posteriormente le formularán los grupos parlamentarios algunas preguntas. Bienvenido a nueva cuenta. Muchas gracias, senador Gil. Señoras y señores senadores, permítanme en primer término agradecerles la oportunidad de comparecer ante ustedes. El tema que hoy nos ocupa esencialmente consiste en qué debe hacer el órgano administrador de los tribunales para garantizar una justicia expedita, pronta y completa a cargo de jueces imparciales, una justicia en la que la ciudadanía tenga confianza y a la que pueda acceder. Es verdad que es mucho lo que se ha avanzado desde el establecimiento del Consejo de la Judicatura Federal, de tal manera que hoy la tarea principal es consolidar y avanzar en lo realizado. También es verdad que se antojan como posibles o necesarias algunas reformas constitucionales o legales. Sin embargo, estimo que el marco constitucional y legal vigente permite desde luego seguir avanzando para tener una gestión administrativa más eficiente de la justicia, sin menoscabo de que se propongan eventualmente reformas al marco legal. He sometido a la consideración de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de esta honorable Cámara un documento en el que hago varias propuestas. A continuación destaco las ideas principales que parten de la necesidad de definir un rumbo, una hoja de ruta, a partir de la conformación de una visión compartida y que para hacer esto debemos plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Qué queremos? ¿Qué programas, metas y compromisos podemos establecer y qué necesitamos para hacerlo? Esto es, ¿qué recursos humanos, materiales y financieros? A partir de esto, se pueden utilizar todas las buenas prácticas de una administración pública moderna para tomar las decisiones estratégicas, diseñar las políticas públicas, elaborar los planes de acción, establecer los calendarios de ejecución y evaluar el impacto de las decisiones y proyectos ejecutados para alcanzar las metas que se planteen. Es claro que los consejeros en lo individual proponen y aportan a un cuerpo colegiado que en última instancia toma las decisiones. Esto significa que sin menoscabo la responsabilidad personal no dirigen un proyecto. De ahí la imperiosa necesidad de recomendar que se construya una visión compartida sobre los fines que se persiguen en la Administración de la Justicia Federal para asegurar que las decisiones que se tomen tengan un rumbo y dejen de estar condicionadas solamente por la coyuntura y los intereses circunstanciales. El conjunto de atribuciones, facultades y principios normados por nuestra Constitución tiene como finalidad principal asegurar el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La independencia del juez no tiene otro fin que garantizar su imparcialidad, es decir, el derecho humano a un juez imparcial. Con los referentes constitucionales, al pensar en los retos actuales del Consejo de la Judicatura Federal, se plantea la conveniencia de construir los siguientes paradigmas. El paradigma para la impartición de la justicia, el paradigma para el acceso a la justicia, el paradigma para la confianza en la justicia y el paradigma para la gestión administrativa eficiente de la justicia. En primer término, el Consejo de la Judicatura Federal debe definir con claridad el contenido de estos paradigmas, precisar las acciones necesarias para alcanzarlos y adoptar las políticas públicas judiciales conducentes. En su caso, debe promover los consensos necesarios con otros poderes para lograr estos objetivos. La definición de estos paradigmas permitiría diseñar la planeación estratégica que comprende necesariamente todos los ámbitos, el de la carrera judicial y todos los recursos humanos del Consejo, la modernización administrativa, el uso óptimo de las tecnologías de la información y la capacitación permanente.
Institucionalmente involucra a todo el Consejo y de manera relevante a sus órganos auxiliares: Instituto de la Judicatura, Instituto de la Defensoría, Visitaduría y Contraloría. El paradigma de la impartición de justicia tiene como propósito que la justicia sea expedita, pronta, completa e imparcial. De asegurar que el ciudadano tenga acceso al juez profesional, quien actuará con objetividad e independencia. Para ello se requieren más órganos jurisdiccionales en más poblaciones del país y crecientemente especializados. En particular, es necesario que en todos los circuitos haya juzgados especializados en materia penal, separados los de proceso penal y los de amparo penal. En el resto de las materias, cuando el volumen de casos lo amerite, pueden seguir habiendo juzgados y tribunales mixtos, cuya operación permite una mayor dispersión geográfica. Paradigma para el acceso a la justicia. Desde la fundación del Consejo ha hecho un enorme esfuerzo para incrementar el número de órganos jurisdiccionales en todo el país y ya existe una perspectiva de las necesidades para el establecimiento de nuevos órganos. Esto ciertamente abona en la dirección correcta para facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, además de la ampliación de la cobertura territorial de los juzgados y tribunales, es indispensable pensar en las necesidades de representación legal competente, principalmente en materia penal, que corresponden al Instituto de la Defensoría Pública. En el documento que sometí a su consideración, propuse dos acciones concretas. Una se refiere al programa de formación de defensores bilingües en lenguas indígenas. La segunda acción concreta propuesta tiene como población objetivo a las mujeres, principalmente, pero es aplicable a cualquier grupo vulnerable. Desde luego, la planeación administrativa para garantizar el acceso a la justicia debe también contemplar el diseño adecuado de los inmuebles para facilitar el acceso físico de las personas con capacidades diferentes. Respecto al paradigma de la confianza en la justicia, es necesario que los justiciables tengan contacto directo con el juez y que sean escuchados en audiencia pública. Además de ser necesario que los jueces tengan una capacitación adecuada que les permita expresarse en un lenguaje llano y comprensible sin menoscabo de una buena técnica jurídica. Los procesos de evaluación deben permitir la evaluación de la función judicial en su conjunto, la evaluación de los órganos jurisdiccionales y la evaluación del desempeño de los operadores judiciales. Es necesario construir un sistema de evaluación consensado con las personas que van a ser evaluadas. El sistema debe incluir indicadores estadísticos relevantes y pertinentes, en particular en lo que se refiere a la duración de los procesos judiciales. La vigilancia debe ser invariablemente respetuosa de la independencia judicial. Sin embargo, es perfectamente factible establecer mecanismos que permitan revisar periódicamente la evolución patrimonial de los funcionarios del Consejo, consejeros incluidos, y mecanismos de control de confianza previos a la contratación. Respecto a la gestión administrativa eficiente, el Consejo debe revisar sus procedimientos de gestión interna. El significativo crecimiento de los órganos jurisdiccionales desde 1995 aconseja incluso que se reflexione sobre la conveniencia de incrementar el número de consejeros. Actualmente los consejeros dedican una buena parte de su tiempo a la microadministración y a los procesos disciplinarios. El proceso de toma de decisiones es demorado y poco eficiente. Una vez definidos los grandes paradigmas, se pueden estimar las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros y trabajar en las áreas de planeación administrativa y desarrollo de la carrera judicial, del servicio de defensoría pública, del servicio civil de carrera y de la formación que puede proporcionar el Instituto de la Judicatura Federal. Atención particular merece la carrera judicial, las cargas administrativas de los titulares de los órganos jurisdiccionales, la implementación de las reformas judiciales, subrayadamente la materia penal, y la vigencia de los derechos humanos en la que los jueces tienen un papel fundamental que jugar. Muchas gracias, señores senadores. Al contrario, licenciado, muchas gracias a usted. Para formular preguntas tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierno, por favor. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. Le felicitamos por estar en este proceso. Yo quisiera preguntarle, porque me parece que en uno de los paradigmas que usted comenta, que acaba usted de subrayar, que el segundo concepto en materia de acceso a la justicia
tiene como población objetivo a las mujeres. Acto seguido viene una frase pegada que yo le quisiera hacer dos preguntas y una observación. La pregunta es, ¿cuáles en específico son las acciones de acceso a la justicia para las mujeres en específico? Porque lo que buscamos las mujeres, y lo hemos dicho durante años, es que los jueces y magistrados tengan conciencia de género, que sus actos, sus sentencias puedan considerar los derechos humanos de las mujeres y que adoptaran el artículo primero relativo a los derechos humanos en la Constitución como la columna vertebral de todas sus resoluciones. Sin embargo, al juntarnos con los grupos vulnerables, pues yo le quisiera hacer la observación, las mujeres no somos ningún grupo vulnerable, tenemos los mismos derechos ante la ley y lejos de ser vulnerables, pues estamos en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces yo quisiera hacerle esa observación, espero que sea de redacción y no de concepción, pero si nos metemos a la concepción, es esta la orientación que queremos darle, más allá de lo que usted sí comenta en su ensayo, que es adecuar los horarios de atención a las necesidades y los horarios de las mujeres, que me parece sumamente importante, y entre otros yo quisiera preguntarle en específico eso. Gracias, senadora. Por favor, licenciados. Muchas gracias, senadora, por su pregunta. Efectivamente, se presta a un equívoco. El propósito de tomar como población objetivo a las mujeres permite usar una serie de procedimientos que se propondrían con más detalle para otros grupos, que esos sí son vulnerables, es decir, el espectro de la mujer en su conjunto es muy amplio. Pero es un hecho que hay una discriminación en el acceso a la justicia, que hay una discriminación en la interpretación judicial heredada, que está en la jurisprudencia y que resulta negativa para los derechos de la mujer, y también hay una discriminación en la carrera judicial y en la carrera administrativa en el ámbito del Consejo de la Judicatura Federal. Todo esto requiere acciones afirmativas que pasan por la capacitación específica para quienes han de ser juzgadores, para que juzguen con perspectiva de género, por las políticas de acción afirmativa para que las mujeres asciendan en la carrera judicial y rebasen ese techo de cristal que es la categoría de secretaria de juzgado y de tribunal, y para que las mujeres puedan reclamar sin grandes costos de transacción sus derechos ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Tengo en mente a la mujer que es discriminada en los procesos agrarios por distintas prácticas que vulneran sus derechos a la igualdad de posesión de la tierra con el hombre. Tengo presente a la mujer que quiere reclamar una pensión de viudedad o una prestación de orden de seguridad social y que tiene que ir a una gran cantidad de ventanillas y tocar todo tipo de puertas para hacer efectivos derechos que tiene. Tengo presente a la mujer que quiere hacer efectiva una resolución judicial que obliga al pago de alimentos para sus hijos. Y lo que hemos visto es que las mujeres, sobre todo de grupos marginados, que sí son un grupo vulnerable, gastan enormes cantidades de tiempo, esfuerzo y dinero, simple y sencillamente para tener acceso a la justicia. El Instituto de la Defensoría Pública ha desarrollado una red grande de infraestructura para atender principalmente la materia penal, aun cuando no exclusivamente. Pero encontramos con frecuencia que quien se acerca a estas instituciones es remitida a otra institución que va a ser la competente para resolver el problema. Lo que propongo yo es que se facilite la atención de todos los derechos de todas las mujeres
en distintos lugares mediante jornadas de acceso a la justicia. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Usted ha tocado en el paradigma de acceso a la justicia el tema de la defensoría pública. Yo advierto que el problema, son dos los problemas de la defensoría pública en nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con formación, con capacitación, pero el otro tiene que ver con necesidades claras de mayores defensores públicos, bien capacitados, pero sobre todo de número, tamaño. Yo le pregunto si no valdría la pena provocar algunos incentivos institucionales para hacer más grande el cuerpo de defensoría pública. Y pienso en una pequeña medida que le correspondería al legislativo, pero sí es importante conocer el punto de vista del Poder Judicial. Si usted como consejero de la Judicatura incluso promovería una medida como la que voy a plantear a continuación, ¿usted coincidiría en la pertinencia de que en el escalafón de la carrera judicial, que hoy está desde el magistrado de tribunal colegiado hasta el actuario, si incluyéramos la categoría del defensor público? De manera tal que quien aspira a ejercer una carrera en la judicatura tuviera que pasar por este paso, y eso nos ampliaría en buena medida el universo de defensores públicos disponibles para justamente generar mejores condiciones de acceso a la justicia. El defensor es visto como una cosa medio rara, está adscrito al Poder Judicial, pero formalmente el defensor público no es considerado como parte de la estructura de jueces y magistrados, del funcionariado judicial. ¿Cómo vería usted una medida de esta naturaleza? A lo mejor no tiene ningún sentido, no es absolutamente necesario y vale la pena mantener separada la función de la Defensoría Pública del resto del cuerpo del funcionariado del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merecería esta propuesta? Gracias por su respuesta. Muchas gracias, senador. Mire, yo creo que es una propuesta muy interesante. La Defensoría Pública, en el caso concreto de la Federación, está inserta en el Consejo de la Judicatura como un órgano auxiliar, pero en las entidades federativas con frecuencia está en el Poder Ejecutivo. Desde luego pienso que contribuiría a la formación en la carrera judicial el haber pasado por etapas de defensor público. Creo que nuestras escuelas de derecho preparan en el derecho en general y que tal vez habría que contemplar especialidades en el ejercicio de la judicatura, en el ejercicio de la abogacía y en el ejercicio de la fiscalía, por pensar solamente en la materia penal. Pero tal vez llegue el momento en que pudiéramos proponer que se hiciera un apartado C del artículo 102 constitucional, para que a la par del Ministerio Público y de las instituciones públicas de Defensoría de Derechos Humanos se construyera la tercera rama de tutela de los derechos de las personas, con un Instituto Nacional de Defensoría Pública que pudiera tener toda una carrera de Defensoría Pública y que además pudiera operar en ambos fueros con pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, pero eso vendría a resolver un problema usual que es el de hechos que inciden en más de un fuero. Pero lo que usted señala, desde luego, podría ser perfectamente atendible. Habría que ver en qué escalón, es decir, si se trata de hacer una carrera paralela o si hay más de un nivel de defensor público. En la actualidad hay por lo menos 3 niveles de defensor público. En todo caso, requiere, como la rama judicial en sentido estricto, una profesionalización y una capacitación permanente. Gracias, licenciado. Tiene el uso de la voz la senadora Graciela Ortiz. Muchas gracias. Bienvenido al Senado, licenciado González Casanova, a esta sesión de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, en la que estamos revisando, en el caso suyo, con
un reconocimiento, las trayectorias y, por supuesto, los planteamientos que nos han venido haciendo quienes tienen el interés de participar en este proceso. Yo quisiera, además, por supuesto, de reconocer su trayectoria, comentarle que es de las pocas participaciones, no, por supuesto no quiero calificar, pero tal vez es donde más se ha enmarcado la conceptualización de lo que debe ser el marco ético y normativo de la función de consejero. Destacar lo que me parece es una visión suya integral de lo que debe ser la función de consejero, y esto a mí me da mucho gusto porque señala claramente que se tiene una visión muy amplia de una tarea que es sustantiva para el país. Usted habla de varios paradigmas y en ellos maneja también la integralidad de la función. Yo quisiera preguntarle, solamente una duda me quedó de su amplia exposición y muy completa exposición, y es solamente preguntarle en el caso de la participación o adición de una tercera vía, como la maneja, de una tercera rama del derecho tutelar en Defensoría Pública, ¿en qué sentido debería de aplicarse esta adición, si se diera, por supuesto, dado que estamos hablando de la garantía, tal vez de la máxima garantía que debe de tener el justiciable, sobre todo en materia penal? ¿En qué sentido y en qué parte de la administración pública, en lo general, de los tres poderes, debería de quedar ubicada? Gracias, senadora presidenta. Licenciado, adelante. Gracias, senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Gracias, senador Gil. Mire, al proponer ubicar un Instituto de Defensoría Pública en un apartado C del 102, realmente estoy pensando en un organismo público autónomo con una naturaleza semejante a la que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que la adición podría contemplar, en paralelo a lo que se prevé para los órganos públicos de defensores de derechos humanos, la obligación de las entidades federativas de tener este tipo de institutos de defensoría. El propósito fundamental sería la garantía del derecho a una defensa adecuada. Tal vez, si nosotros revisamos los casos que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos ver que un número significativo de ellos tiene que ver con violaciones al derecho a una defensa adecuada. Y creo que cualquier esfuerzo que permita avanzar en ese campo será muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra participación? No viendo otra, le agradecemos de nueva cuenta al licenciado González Casanova su participación esta tarde, no sin antes felicitarlo por sus intervenciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Concluye así.
Quiero agradecer la amable invitación para participar en este proceso de selección de consejero de la Judicatura Federal. Me siento honrado con esta participación y sobre todo en este foro que me parece el más alto de la República, en el que, señores senadores, quisiera yo referirme al tema que me parece puede ser de interés precisamente en este momento. Uno de los aspectos que me parece que recoge la prensa recientemente y que ha llamado mi atención es el hecho de que en días pasados el INEGI dio cuenta de los resultados de una encuesta nacional sobre victimización. El resultado que arroja esta encuesta tiene que ver con una referencia a que en 2011 en nuestro país, en el ámbito del fuero común, se han producido cerca de 22 millones de ilícitos y entre ellos no se toma en cuenta de ninguna manera todo lo que corresponde al ámbito federal, que tiene un severo impacto en los últimos tiempos, tanto por los delitos de narcotráfico, armas, migración. Saco a colación este tema porque me parece que es substancial y pone de manifiesto que la misma problemática que se presentó cuando fue considerado necesario la emisión de un conjunto de reformas constitucionales sigue vigente. Tenemos la misma situación de dificultad que ha motivado un conjunto de reformas y más bien mi reflexión es qué serio es el problema que ha merecido un conjunto de reformas en el ámbito más alto de la creación legislativa de nuestra patria. Las reformas constitucionales han tenido el propósito de recoger los esfuerzos que por muchas décadas se han realizado para concretar en un documento de la importancia de la Constitución la tutela, la defensa de los derechos humanos. Entre esto me parece que se recoge también de una manera especial la atención que se pone en la problemática de la aplicación de las leyes. En nuestro sistema creo que ha sido una pauta reiterada el hecho de que la aplicación de las leyes se ha venido realizando de tal manera que nos apegamos a un formalismo legalista que debería tener una respuesta muy distinta. Nos preocupamos los juzgadores por aplicar las leyes conforme a su literalidad. Las instituciones encargadas de la aplicación se han apegado al principio de legalidad entendido en este aspecto de una manera muy restrictiva, muy limitada, de tal forma que no ha sido atendida ni la Constitución, ni los valores, los principios y los propósitos que en ella se consignan. Uno de los aspectos centrales de estos cambios en la reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene que ver con la reforma a su artículo primero. El cambio que aquí se plantea es introducir en el ámbito constitucional, es decir, como un mandato de esta naturaleza, la exigencia de que los operadores jurídicos, y entre ellos destacadamente los jueces, cambien el modelo de aplicación del derecho. Este cambio se traduce en que la aplicación debe pasar por un proceso de revisión de que las leyes, reglamentos y normas de carácter general con las cuales vayan a resolverse los conflictos que se someten al conocimiento de los tribunales, se verifique, se revise que no pugne con la Constitución ni con las normas derivadas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta revisión, que es obligada, tiene como propósito que se cumplan realmente los objetivos constitucionales, que se cumpla la esencia de las leyes. Me parece que es una cuestión que no tiene impacto menor el hecho de que el legislador en esta reforma a la Constitución plantee la exigencia de realizar cambios en este ámbito. Esto tiene una importancia que posiblemente no se ha aquilatado lo suficiente, pero nos lleva necesariamente a la atención de cómo funcionan juzgados y tribunales. Es un reflejo de que hemos quedado a deber
Es un reflejo de que de cara a la ciudadanía nos hemos ocupado más de aspectos formales que de la esencia. Necesitamos un cambio, un nuevo modelo en la educación de los juzgadores, un nuevo modelo en la operación del derecho, y esto pasa no solamente por el ajuste de las leyes que puedan resultar contrarias a la Constitución y a las normas derivadas de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ese ajuste tiene que ver con la formación desde las universidades. Obviamente, el trabajo de los juzgadores debe cambiar, y el cambio debe reflejarse en su apego a la Constitución y a las normas de derechos humanos, y este cambio, si no se pensaba que antes tuviéramos herramientas para llevarlo a cabo de esta forma, ahora es una realidad, porque particularmente en lo que se refiere a los controles que teníamos para la aplicación de leyes, se han modificado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado sin efectos algunos criterios que restringían la facultad de jueces y magistrados del fuero común, y se permite ahora no solamente una permisión, sino una exigencia de que la interpretación que se haga en todos los tribunales del país sea cumpliendo estos paradigmas. El resultado de esto es una nueva forma de operar el derecho. El problema, desde mi punto de vista, y en lo que se conecta con el objeto de esta comparecencia, es que en general no estamos preparados para enfrentar este cambio. Supone una formación muy amplia, una capacitación en todos los niveles. En el Poder Judicial Federal, me parece que para jueces y magistrados esto corresponde necesariamente a la operación, al trabajo que desempeña el Consejo de la Judicatura Federal. El trabajo que realiza un consejero de la Judicatura pasa por la verificación de la capacitación, por la selección adecuada de quienes han de desempeñar estos altos cargos. No solo es un trabajo que se realiza en función de las áreas técnicas de apoyo, como lo puede ser el Instituto de la Judicatura Federal. Sin duda hay un gran esfuerzo en el apoyo, en la formación de quienes se dedican a esta actividad, pero el trabajo de un consejero de la Judicatura Federal en este aspecto me parece conectado con una formación que precisa del conocimiento de lo que hacen, de lo que viven los juzgadores. La tarea que yo realizo es precisamente la de juzgar. La experiencia que tengo es ya de más de 3 décadas y me parece que cuento con la formación que me permitiría realizar un esfuerzo, un impulso sumado a los que institucionalmente corresponden para procurar que la capacitación se lleve a cabo no solo en los aspectos tradicionales. Creo yo que debe hacerse extensiva y comprender áreas que no han sido atendidas, tales como los correspondientes a secretarios, a defensores públicos, y si es posible, extenderla hasta los postulantes. Me parece que el crecimiento necesario para operar esta reforma va más allá de la actuación que se enfoque a solo jueces y magistrados. Se necesita una cultura y se necesita que esto trascienda el ámbito de la institución. De ahí que me parezca pertinente extenderlo, de ser posible, mediante políticas públicas a otras áreas. Señoras senadoras, señores senadores, comparezco ante ustedes para expresar que en lo personal me parece de una particular importancia la preparación, la capacitación que pueda llevarse a cabo de los servidores públicos que están en el área de la jurisdicción. Creo que ese sería uno de los aspectos centrales para poder lograr que las reformas constitucionales lleguen a buen puerto, que tengan una concreción, y para eso es fundamental lo que me he planteado, creo yo. Gracias, muy amables por su atención. Al contrario, magistrado, muchísimas gracias por su participación. Tiene en primera instancia la palabra el senador Manuel Camacho Solís para formular pregunta. Sea usted bienvenido, felicitaciones. Yo quisiera, a partir de su afirmación inicial,
y relacionar esto con un concepto de gobernabilidad. Si entendemos que la ingobernabilidad se da cuando las demandas de la sociedad son cada vez más grandes y la capacidad de respuesta de las instituciones no crece, es decir, en esa brecha que se abre entre lo que la gente quiere y lo que el gobierno hace, ¿en qué punto cree usted que radica el problema de la gobernabilidad en el sistema judicial mexicano? Es decir, ¿dónde está el problema esencial por el cual la percepción de los ciudadanos es contraria al sistema judicial? ¿Y cuál sería el punto central para cambiar esa percepción? Gracias, senador Camacho. Tiene usted el uso de la voz hasta por 3 minutos, magistrado. Muy amable, gracias, senador. Gracias por su pregunta. Me permite hacer un comentario que me parece sumamente pertinente. Creo yo que estamos frente a una situación en la que no se trata de un solo factor. Creo que es un problema cuya solución tendría que ser multifactorial. Creo que lo que he expresado de alguna manera pone énfasis en una problemática en la cual el país se encuentra lamentablemente inmerso en muchos aspectos porque no han sido suficientes las acciones de respuesta frente a una gran cantidad de comisión de delitos, que era lo que yo planteaba como un referente. Me queda claro que esto tiene que ver con el manejo de políticas públicas en diferentes áreas. Empezaría yo por la que se refiere a la prevención de los delitos, a un manejo adecuado en la persecución, a un trabajo que vemos cada vez más necesario de Ministerio Público, de investigación y de presentación de los involucrados ante las instancias judiciales. Si vamos un poco más atrás, y yo mencionaba que esto tiene para mí un viso multifactorial, pensaría que la solución de esto implica también un esfuerzo enorme del Ejecutivo por modificar las condiciones de vida de los habitantes. No puede esto darse sin mejorar la calidad de vida, las oportunidades de trabajo, las condiciones en que esto se desenvuelve. Tiene que ver con educación, tiene que ver con un conjunto de factores en los que, sin duda alguna, por supuesto, también tiene que dar una respuesta en la mejor medida, en la más apropiada posible, el Poder Judicial de la Federación. Sin duda, creo que corresponde al Consejo el diseño de políticas públicas que respondan en respuesta. Y la problemática, desde mi punto de vista, está centrada en el volumen, en la dificultad para poder llevar todo ese fenómeno a la consecuencia jurídica que le corresponde, que sería la de persecución, la de prevención, la de enjuiciamiento. Y creo que se están haciendo acciones, pero sí comparto con usted la inquietud. Me parece que la percepción es general que hasta ahora han resultado insuficientes. Muchas gracias, magistrado. Yo le quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cambios, qué modificaciones, qué ajustes haría usted a los distintos sistemas de evaluación del desempeño dentro de la carrera judicial? Usted ha visto la función jurisdiccional desde distintas perspectivas, ha sido secretario de Estudio y Cuenta, ha sido juez, ha sido magistrado, ha visto en su integridad el Poder Judicial desde la perspectiva de la carrera judicial. En caso de ser usted nombrado como consejero de la Judicatura, ¿qué cambios, qué ajustes, qué política de evaluación usted implementaría desde esa función? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. La evaluación me parece que tiene que pasar por una determinación clara de los criterios que tienen que ver con lo que se considera racional, objetivamente adecuado para un juzgador. Su evaluación me parece que debe estar desenvuelta sobre la base de señalamientos en los cuales la institución pueda apreciar cómo se desempeña un juzgador a la luz de su trabajo, de su esfuerzo y obviamente de las cargas que enfrenta. Lamentablemente en el Poder Judicial de la Federación tenemos lineamientos en cuanto a horarios, en cuanto a cargas de trabajo, a las cantidades que se estima racionalmente atendibles
en condiciones generales. No tenemos una clara metodología para esta evaluación. Me parece que es uno de los rubros en los cuales sería pertinente el desarrollo tanto normativo como de políticas claras, porque, puedo yo decirlo con orgullo, hay una idea de esfuerzo muy marcada, hay una idea de responsabilidad general que sin duda corresponde a aspectos de tradición, de honor, en los que, bueno, yo lo veo de esa manera. Hay un compromiso de servicio serio. El problema se presenta cuando las cargas de trabajo son tan abrumadoras que puede cometerse el riesgo de, so pena de estar desahogando la carga en volúmenes que son esforzados, pero pueden ser inadecuados, genera riesgos, comisión de errores. Me quiero referir básicamente a situaciones en las cuales está más allá de la honestidad, más allá del propósito puntual de cumplimiento de la ley. Obviamente, lo que implique apartarse de ella, creo que somos los más interesados en que los frutos dañados sean retirados, porque creo que no son ni un modelo a seguir, por supuesto, y al contrario, permiten una afectación que se lastime a la institución de la que formamos parte. Muchísimas gracias, magistrado. Senador Arely Gómez, por favor. Magistrado José Patricio González Loyola, bienvenido aquí con nosotros. Mis felicitaciones por estar en esta lista de aspirantes al Consejo de la Judicatura. Quisiera hacerle dos preguntas, una relacionada con su ensayo y otra que no lo menciona. En primer lugar, como pregunta fuera de lo que usted manifiesta en su ensayo es: la facultad disciplinaria se constituye como una de las actividades más relevantes en el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Usted considera que el procedimiento sancionador aplicado por el Consejo de la Judicatura está soportado en criterios generales y universales que permiten reducir la discrecionalidad de sus resoluciones? Y por otro lado, en el tema que usted desarrolla ampliamente, usted desarrolla los cambios e implicaciones normativos de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, señalando los avances y objetivos que traen aparejadas. Concluye en la página 9 de su ensayo que las autoridades encargadas de aplicar estas normas deben tener en cuenta los efectos derogatorios respecto de aquellos que resulten contrarios al nuevo marco normativo. En este sentido, le preguntaría yo a usted, ¿cuál es el papel específico del Consejo en la implementación de las reformas y específicamente qué mecanismos o instrumentos consideraría usted oportuno implementar? Muchas gracias. Gracias, senadora. Por favor, magistrado, proceda. Gracias, muy amables. Yo quiero mencionar que en el aspecto de la función disciplinaria que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, existen algunos criterios más o menos reiterados para el manejo de esta facultad, pero no contamos con una normativa que claramente indique las conductas reprobables y las sanciones. Tenemos dentro de la legislación que rige la actuación de los juzgadores y de los servidores públicos en general que integran el Poder Judicial de la Federación, concretamente en lo que corresponde al Consejo de la Judicatura, que se centra fuera de las áreas administrativas en jueces y magistrados y en su personal. Tenemos lineamientos que derivan de las leyes, pero no tenemos un catálogo, un código que indique cuál es la conducta y, en todo caso, cuál, en el desvío de ella, la sanción correspondiente. Es parte de las asignaturas que están pendientes y que me parece que serían de una necesaria atención en la medida posible, y creo yo que de llegar a esa posición me ocuparía del problema. Que esto genera
un posible manejo discrecional. Creo que sí, creo que es posible que esto se dé y que pudiéramos ver que situaciones que tienen la misma problemática, que generan la misma, conductas que constituyen infracciones, tienen un manejo diferenciado. Eso es perfectamente posible. Creo que lo que genera esto es la necesidad de mecanismos de control sobre esas decisiones. No contamos con ellos en términos generales. Quisiera yo referirme rápidamente aquí a un aspecto que es destacado. Tratándose de jueces y magistrados, las sanciones en aspectos relevantes como lo son la designación, el cambio de adscripción y la separación del cargo, existe para la decisión sancionatoria correspondiente la posibilidad de ir en recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quiero referirme que en este aspecto, tratándose de una sanción menor o de una sanción a un servidor público que no tenga esta calidad, no existe en nuestra ley, en nuestros ordenamientos, no hay un mecanismo de defensa que permita el control de esas decisiones. Se señala en la Constitución que son inatacables. Bueno, quiero decir que esta porción normativa de la Constitución pugna con una norma que se encuentra establecida en el artículo 25, fracción primera, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto genera una antinomia dentro del sistema. Una antinomia, si se quiere pensar en que la norma constitucional establece que es inmodificable esa decisión, pero por el otro lado nos acogimos a un sistema complementario de normatividad, como lo es la Convención Americana, que establece la obligación del Estado de fijar un mecanismo de defensa. Así es que creo yo que habría aquí que realizar alguna interpretación para dar curso a un medio de defensa que necesariamente debe ser desahogado para que el Estado, en su momento de sancionar a un servidor público y no tener la posibilidad de hacer impugnación alguna, no pudiera el Estado incurrir en responsabilidad internacional. Creo que estamos en una situación de esa naturaleza. En cuanto al segundo tema, relacionado con la instrumentación de los cambios, me parece que es un tema de la mayor importancia porque tiene que ver con el hecho de que los juzgadores es muy probable que no tengamos todavía una noción clara de cuál es la magnitud de los cambios. Estos cambios nos están indicando una variación en el modelo interpretativo y esto es un cambio de chip, así lo han señalado, en el que no contamos todavía con referentes claros sobre cómo realizar esta función. Es el ejercicio del denominado control de convencionalidad. Implica, de manera muy sencilla expresado, que antes de aplicar una ley que tenga como propósito la regulación y garantía de los derechos humanos, tiene que comprobarse que no es contraria ni a la Constitución ni a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estas normas en las cuales el Senado tiene una función preponderante porque es donde se autoriza, donde se aprueban, deben ser el punto de alineamiento de toda la legislación de nuestro país. Si una ley, si un reglamento no está acorde, si no es conforme con estos dos parámetros, el juez tiene que realizar o una interpretación de ajuste o bien su inaplicación. Esta metodología, que expresada así es muy sencilla, tiene grandes dificultades porque supone un manejo de control de la constitucionalidad de los actos y de las leyes por todos los juzgadores del país. Este es el cambio que resulta más brusco, es un cambio que resulta muy importante porque en el juzgado más modesto es posible llevar a cabo el control difuso o incidental, se ha denominado, de constitucionalidad de las leyes. Pero es una obligación, y esta obligación se traduce en el respeto de las obligaciones y de los compromisos establecidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Ahora, ¿qué medidas tomar para lograr este objetivo? Me parece que se necesita un embate de gran escala por parte del Consejo de la Judicatura y que parte de la tarea que está haciendo ya
la unidad de implementación de las reformas constitucionales tiene trazado este objetivo. Son una gran cantidad de acciones las que están implementadas y la mayoría de ellas se enfocan en la capacitación, en la preparación de los juzgadores. Espero haber dado respuesta con esto. Muchas gracias, magistrado. Está abierto los turnos de oradores, no viendo otras intervenciones. Le agradecemos nuevamente, magistrado, su participación esta tarde, reconociéndole pues su trayectoria y sobre todo felicitándolo por participar en este proceso. Muy amable. Muy amables, gracias.